Si has sido diagnosticado o diagnosticada de Juanete, este vídeo es para ti, porque la única manera de poder atenderlo es comprender cuál es su causa. Yo, Sergio Martínez, fisioterapeuta y especialista en rehabilitación de pie y tobillo, te lo explico todo en este vídeo que hemos titulado ¿Qué es el Juanete y cómo prevenirlo? Bienvenido. A continuación vamos a ver qué es esto del Juanete y cuáles son las fuerzas que los causan, porque justamente contra eso debemos de combatir, contra las fuerzas que lo causan. Por último, al final del vídeo te daré los mejores consejos para que evites su aparición o, en caso de que ya lo presentes, para que consigas tratarlo. Y es que el juanete, en todos los casos, se considera una deformidad, una desalineación adquirida del primer dedo del pie. Para describir y comprender de qué trata esta deformidad, pues nos vamos a servir de este modelo anatómico. La deformidad involucra al primer metatarsiano, a este hueso largote que tenemos en la parte interna del pie, que, como decimos, se desvía en dorsiflexión hacia arriba y en abducción se abre hacia afuera y por eso tienes ese pedazo de bulto fuera, al lado de tu dedo, ¿verdad? Por otro lado, como sabes, el dedo gordo, el primer dedo, se ve afectado. En este caso, los movimientos que experimentas son de aducción, es decir, se mete hacia adentro, y de eversión, que es que se gira. Y de hecho, si tienes juanete, verás que tu uña del dedo gordo, mírala. ¿Cómo está? ¿Está orientada hacia arriba o está orientada de lado? Está orientada de lado justamente porque el primer dedo no solamente está desviado hacia adentro, sino que también está rotado. Y esto es muy importante, como verás, para poder combatir la deformidad. Yo siempre digo que existen fuerzas activas y fuerzas pasivas que van a causar la deformidad. ¿Qué es esto de fuerzas activas y fuerzas pasivas? Muy sencillo. Las fuerzas pasivas son todas aquellas que no son musculares, mientras que las fuerzas activas son músculos que sabotean a tu propio pie. Sí, en efecto, por desgracia, dentro de tu pie existen músculos que están provocando esta deformidad. La pregunta es, ¿podemos estirarlos? ¿Podemos librarnos de su acción? La respuesta es, como verás, que sí. Bien, vamos a comenzar a hablar sobre las fuerzas activas y pasivas. Pensemos en las fuerzas pasivas. Vamos a venir a la zona de ejercicios. Veréis, algo que me gustaría que te quedara perfectamente claro es que el juanete sobre todo está causado por la fuerza del suelo. Pensemos que cuando una persona apoya su primer dedo contra el suelo, el metatarsiano y el dedo se van a desviar. Esta desviación es fundamental para que el juanete tenga lugar. Por otra parte, las fuerzas activas tienen que ver con la actividad muscular. Imagina que existen músculos en la parte interna del dedo que van a estar tirando hacia adentro, así como yo me muevo, tirando hacia adentro del dedo y provocando este juanete que tantos problemas causa. La pregunta es, si lo que me molesta realmente es la fuerza del suelo y por otra parte la actividad muscular que me lleva el dedo hacia adentro, ¿cómo puedo yo entrenar esos músculos que me alejan del suelo y que abren el dedo hacia afuera, abren el dedo hacia afuera? Primero, antes de considerar los mejores ejercicios para esta labor, vamos a hablar sobre cómo pueden ayudarte las ortesis plantares, las plantillas a medida. Y es que plantillas como esta, que presentan en la región de la primera cabeza del metatarso una oquedad, van a evitar que estas fuerzas pasivas del suelo provoquen la desviación del metatarsiano. Por favor, si no lo has hecho y tienes juanete, llega el momento de que visites a un podólogo, que es el único profesional español autorizado para realizar este tipo de ortesis a medida. De acuerdo, veamos más información al respecto. Existe un grupo de ligamentos que se denomina antagonista del valgo, una serie de ligamentos que se encuentran en el tobillo que llamamos antagonistas del valgo. Normalmente, las personas que presentan juanete, como probablemente tú, lo que te soléis presentar es una debilidad de esta serie de ligamentos. ¿Cómo actúan ellos? Mirad, venid conmigo.
Fijaos en mi pie derecho. Y ahora imagínate una serie de membranas rígidas que están recubriendo mi tobillo por la parte interna. Cuando piso y hago fuerza, mi tobillo quiere desviarse en sentido interno. Sin embargo, conforme aumenta la rigidez de estas estructuras, mi tobillo no puede ir en esa dirección. Por tanto, las personas que presentan una insuficiencia de los ligamentos antagonistas del valgo presentan habitualmente esta postura del pie, presentan un pie pronado. Y adivinad, ¿dónde está la sobrecarga? Efectivamente, en el dedo y en el propio juanete, en la cabeza del metatarsiano, y por tanto con esta deficiencia se provoca el juanete. Bueno, sigamos. ¿Qué hay del calzado? Ya que estamos hablando de fuerzas pasivas, de fuerza del suelo, ¿qué hay del calzado? ¿Os parece que este calzado es correcto para una persona que presenta juanetes? ¿Qué futuro le depara a una persona con juanetes que utiliza a diario puntera de tacón? Muy mal, y hay cosas contra las que no se puede luchar. Si tienes este problema, por favor, hazme caso, evita el uso de un mal calzado, porque solo va a hacer que agravar tu problema. Y ahora vamos a hablar de esas fuerzas activas de los músculos que están saboteando a tu propio juanete y de los músculos que podemos trabajar para mejorar su estructura. En primer lugar, tendremos que promover, como decíamos, los músculos que abren el primer dedo y que evitar la tensión en los músculos que cierran el primer dedo. El origen del juanete es complejo y hay diferentes causas que lo pueden estar causando, ¿verdad? Sin embargo, aunque lo correcto realmente es que visites a un profesional para que evalúe tu caso y te ayude, aquí en PhysioOnline vamos a aprender al menos 2 ejercicios para que puedas mejorar su estructura. Así que acompáñame aquí a la zona de ejercicios y te los explico. Fijaos. De forma muy sencilla, sentado en una silla, podemos, con la pierna cruzada, coger a este primer dedo, que se encontrará pues, en la mayoría de pacientes en esta postura, cerrado, ¿verdad? A ver que se vea un poquito mejor por aquí. Y podemos coger, como decíamos, al metatarsiano, porque recuerda que el metatarsiano está abierto, como si yo tirara de él hacia arriba y así me enseñara esta prominencia. Bueno, pues cogeremos a este metatarsiano, apretaremos levemente con nuestra mano y con la otra mano cogeremos el dedo para tirar de él hacia arriba. Nos opondremos pues a la deformidad. Apretaremos levemente el dedo y podremos tirar de él realizando un pequeño retorcimiento. Y tiramos como si quisiéramos separar el dedo del pie. Tiramos hacia adelante al mismo tiempo que abrimos. Podremos realizar este ejercicio pues, aproximadamente durante 3 o 4 minutos, perfectamente si no existe ningún tipo de dolor de forma diaria. Un mal muy común en las personas que presentan juanete es que no tienen ningún tipo de fuerza de este importante músculo que mencionaba, el abductor del primer dedo. Vamos a fijarnos en mis pies, si puede ser desde un plano más superior. Y este músculo, al activarse, el movimiento que realiza es este de aquí. Separa el dedo gordo del resto de dedos y al contrario, los músculos que nos estorban, digamos, son los que cierran el primer dedo. Lo que va a ocurrir es que probablemente no puedas realizar este movimiento de forma activa. Te voy a invitar a realizar el siguiente ejercicio. Fíjate, colocaremos los 2 dedos gordos en paralelo. Y a continuación, poco a poco, vamos a ir intentando juntar nuestros talones sin que los dedos se separen. Y luego separaremos los talones. Juntaremos los talones y evitaremos en todo momento que esto ocurra. Los dejaremos todo el rato juntos. Y separaremos los talones. Solamente un poco de práctica diaria te va a ayudar a que este juanete no se desarrolle y a que al músculo abductor del primer dedo por fin despierte y pueda oponerse a la deformidad. Compañero, espero que estos vídeos te ayuden a mejorar la estructura de tu pie, tu juanete y tus problemas en general de los pies. Ya sabes que tienes mucha más información aquí en PhysioOnline, así que nos vemos pronto.
Chao. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.